Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya estamos tarde, ¿no? Buenos días, estoy yo. Ya, voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan, por favor? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a hacer hoy día el sector público, jóvenes, ¿ya? El sector público. Vamos a estudiar hoy día al sector público, es decir, al gobierno. Muy bien. Buenas tardes. Cuando hablo del sector público, estamos hablando de los, de las actividades que realiza el Estado peruano, el gobierno, básicamente. Hay que diferenciar, hay que saber cuál es la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado somos todos nosotros, ¿ya? El Estado somos todos, incluyendo el presidente y los congresistas. Todos somos el Estado. El gobierno es elegido por todas esas personas que viven en el Estado. El gobierno son un grupo de personas que van a administrar, que van a trabajar en pro o a favor del pueblo, como se dice, ¿no? Entonces, el gobierno son un grupo de personas elegidas por todo el Estado para que puedan administrar justicia, puedan realizar cuestiones en temas económicos, ¿ya? Eso es el sector público, o bueno, la diferencia entre gobierno y Estado. Muy bien. Entonces vamos a estudiar hoy día qué hace el presidente, qué hace y sus organismos. Ahí está, tenemos al sector público, Palacio y su gabinete, ¿no? El gabinete del Poder Ejecutivo. Sector público. Son las diferentes instituciones. Por ejemplo, el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF, el BCRP, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, todo, ¿ya? Estoy diciendo básicamente los que tienen que ver con plan económico, MEF y BCR. Las empresas, por ejemplo, la empresa del Estado, Sedapal. Reguladoras, por ejemplo, tenemos a OCITEL, Organismo Supervisor de Telecomunicaciones. Son las diferentes instituciones, empresas reguladoras que realizan actividades a nombre del Estado. ¿Ya? Todo con la finalidad de que haya una estabilidad económica, para que haya equilibrio en cuestiones sociales. Funciones del Estado. A ver, señores, no confundir, esto quiero que tengan todos o que entiendan todos, por favor, esto, ¿ya? No confundir función proveedora con redistributiva. No es lo mismo, ¿ya? Función proveedora o redistributiva. No es lo mismo, ¿ya? La función proveedora es el Estado, el gobierno, ¿ya? El gobierno provee de recursos en aquellos lugares donde la empresa privada no llega. El Estado provee de recursos en aquellos lugares donde la empresa privada no llega. Por ejemplo, ¿por qué hay un colegio?
por qué hay un colegio, en la ciudad de Huancavelica y Capalfondo. Primero porque la empresa privada no ha construido un colegio. Bueno, no ha construido por X razones, ¿no? Entonces, como la empresa privada no lo hace el Estado. Para proveer de recursos, como proveer educación a la gente de ese pueblo. Pero aún así, haya una empresa privada, haya un colegio privado en tu pueblo, aún así, el Estado observa que hay mucha gente o algunas personas que lo pueden pagar y otras que no pueden pagar. Y en función a eso también, así habiendo colegios privados, también el Estado pone un colegio estatal. ¿Ah? Entonces, esa es la función proveedora. Profesor, hay otros lugares donde no hay pistas, veredas, colegios, hospitales, postas, allá, eso es carreteras, eso es función proveedora. Ya, proveedora. Lo otro es la función redistributiva, pero la redistributiva tiene que ver con pobreza y pobreza extrema. Aunque la función proveedora pareciese que tiene que ver con pobreza y pobreza extrema, no es así. La función proveedora tiene que ver básicamente con servicios, algunos lugares donde la empresa privada no lo hace. ¿Ya? Y es en general. El hecho que construyen una pista no solamente es para los ricos, no solamente para los pobres extremos, sino también es para cualquier persona que transite por ahí. En cambio, la función redistributiva es específicamente para la pobreza extrema y para los pobres o pobres extremos, ¿no? Función redistributiva. Redistribuir la riqueza. Aquí hay una redistribución de la riqueza. Es decir, veámoslo de esta manera. Recuerden ustedes que la distribución es la tercera etapa del proceso económico. Primero es la producción, luego la circulación y tercero es la distribución. Y en la distribución hay un pago a los factores productivos. Y en la distribución hay un pago a los factores productivos. ¿Ya? En la distribución hay un pago a los factores productivos. Eso hay que tener presente, ¿ya? Y, por ejemplo, en la distribución yo voy a cobrar mi salario, ¿no? Voy a cobrar mi salario, ¿ya? Pero me doy cuenta que mi salario no me alcanza. O sea, el salario no me alcanza. Y como el salario no me alcanza, entonces, ¿qué hago? El mercado me ha distribuido mal mi salario o gano poco a comparación de los demás. No me alcanza para tomar desayuno, para almorzar. Entonces, el gobierno hace la redistribución. Quiere decir que el gobierno te va a dar lo que necesitas en forma de ayuda. Por ejemplo, comedor popular, vaso de leche, pensión 65, perdón, claro, pensión 65, caliguarma, es el desayuno para los niños de colegio, ¿no? Entre otras cosas. ¿Ya? Pensión 65, caliguarma, beca 18, Pronavec, ¿ya? Son la función distributiva que está cumpliendo el gobierno. Ayuda social se le llama básicamente, ayuda social.
¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan por si acaso? Todo bien, profe. Una consulta, profesor. ¿Los estabilizadores un ejemplo sería lo que está pasando con el dólar? ¿Cómo dice? De que la función de estabilizadora sería eh, con respecto al dólar. ¿Podría ser un ejemplo, profesor? Claro, el gobierno cuando va a cumplir su función estabilizadora es, por ejemplo, haciendo que el tipo de cambio no suba demasiado, ¿no? Y que controla, y además también controle los precios. ¿Te das cuenta? Controla, perdón, la inflación, mejor dicho. Hace un control de la inflación, o sea, que no, la inflación no aumente demasiado, que tampoco el tipo de cambio aumente demasiado. Hay una estabilización de la economía. Esa sería la tercera función. Pero me refiero con respecto a las dos primeras. ¿Está claro las dos primeras? ¿Sí? Está claro las dos primeras, ¿no? Ya. Por favor, vamos a hacer preguntas al final de terminar estas diapositivas. Por favor, todos, para eso justamente estoy aclarando la diferencia entre las dos primeras. Como dice su compañero, la tercera es la función estabilizadora. Bueno, el Estado tiene que estabilizar, controlar la inflación, que no se disparen los precios, aunque en la actualidad hay bastante aumento de los precios, pero está tratando de que no sea tampoco más grave el tipo de cambio, como dice el ñaño, ¿ya? Y lo otro es la función reguladora, que el Estado funge de árbitro. Cuando el Estado es regulador, el Estado funge de árbitro. Árbitro, ¿ya? Funge de árbitro entre entre la empresa, ¿ya? Y el consumidor. El Estado funge de árbitro entre las empresas y los consumidores, para que no haya un abuso cuando estos dos están jugando en el mercado, consumidor y productor, empresario y comprador, ¿no? Entonces, para eso coloca sus organismos reguladores como OCIPTEL, Telecomunicaciones, OCITRAN, Transporte, OCINERMIN, OCINERCMIN, ¿no? Organismo de Energía y Minas, y SUNAS, Agua y Desagüe, ¿ya? Estas instituciones van a velar por el servicio público que brinda el servicio que brindan las empresas privadas. Muy bien. Luego tenemos las llamadas fallas de mercado. Yo te pregunto, ¿los mercados funcionan perfectamente? En todos los mercados o en muchos mercados hay muchos vendedores y muchos compradores. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Escriban, muchachos, vamos. Sí, estamos escribiendo, profe, no sé si puede verlo. Sí. Ya, muy bien. No, claro, pues. Los mercados no funcionan perfectamente. Los mercados no funcionan perfectamente, ¿ya? Eso lo tenemos muy claro. Los mercados no funcionan perfectamente. ¿Sí? Eso es verdad. ¿Por qué? Porque los mercados, visto de esa manera, tienen fallas. Son mercados ideales donde todo funciona bien, perfecto. Hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿no? Esos mercados no existen porque realmente los mercados tienen sus fallas, ¿no? Sus defectos. Y uno de ellos es que en la realidad no hay muchos vendedores y muchos compradores siempre, porque por eso hay monopolios y por eso también hay oligopolios.
sea, hay monopolios y hay oligopolios. Entonces, si la competencia perfecta te dice que hay muchos compradores y muchos vendedores, y en la realidad observamos que hay monopolios y oligopolios, entonces ahí está, pues. Hay una falla en el mercado perfecto. Fallas del mercado perfecto. O sea, hay competencia imperfecta. Por ejemplo, las cadenas de farmacias o boticas son boticas oligopólicas. O sea, es un oligopolio, son pocas las boticas. Las más reconocidas, ¿no? Son pocas. Entonces, ahí podría decirse que es un oligopolio. Monopolio, una sola empresa, por ejemplo, nada más un monopolio. No falla el mercado. Y recuerda que cuando hay un monopolio, este monopolio te cobra precios altísimos, porque es el único que va a vender. Y además, Inca Pharma, Mifarma, BTL y FASA se fusionaron, se juntaron para controlar los precios de los medicamentos. O sea, estos señores son los que han controlado precios de los medicamentos. Ya, para cobrar más caro el precio de los medicamentos. Entonces, ¿qué ha pasado? Indecopi, el organismo cuasi, le llaman así, cuasi regulador, encontró ello y sancionó a estas empresas por mala práctica en el mercado. ¿Ah? Hubo una sanción por parte de Indecopi a estas empresas. Pero Indecopi se da cuenta del problema de la concertación de precios, se da cuenta después de 4 o 5 años. Después de 5 años, recién Indecopi se da cuenta que estas empresas han concertado precios y por lo tanto necesitan ser sancionadas. Pero en 5 años, estas boticas o farmacias han ganado, ponte 5 millones, voy a suponer porque en realidad es más, han ganado 5 millones. Indecopi los ha sancionado con 2 millones. Pregunta, ¿realmente ha sancionado a estas empresas? ¿Qué dicen ustedes? No, pues, ¿por qué? Porque las empresas, controlando precios, han ganado 5 millones y la Indecopi lo ha sancionado con 2 millones. O sea, igual han ganado 3 millones. O sea, en otras palabras, en el Perú es negocio hacerse el gracioso y luego que te sancionen, pues te sale más barato la sanción y al final terminas ganando. ¿Me entienden lo que estoy diciendo o no, jóvenes? Muchachos, esas cosas es lo que tenemos que cambiar. Esas cosas existen porque la Constitución lo permite, porque las leyes lo permiten. Ese tipo de cosas es lo que debemos cambiar. Lamentablemente la Constitución lo permite. ¿Qué podemos hacer? Entonces, por eso hay que cambiar. Esas particularidades hay que cambiar. Esas cuestiones hay que cambiar. Claro, obviamente nosotros, yo te aseguro que mañana, a partir de mañana, durante un mes, salen en los noticieros que Inca Pharma, BTL, FASA, todos estos señores se juntaron para controlar precios y todos los días sale lo mismo. Lo dice el señor Philip Butter, lo dice el Canal 2, el Canal 4, mañana, tarde y noche salen diciendo, rajando de estas empresas, el Canal 5, el Canal, la mamá de Cuevas, una investigación todavía profunda, ¿no? El Canal 7, el 8, el 9, el 10, el 11, durante un mes, todos los días no van a decir lo mismo. Yo te aseguro que ahorita ustedes van a venir con esa idea ya a clase, donde sea, ¿no? Las empresas peruanas, Inca Pharma, son unos graciosos que quisieron cobrarnos más precios. Hay que castigarlos. ¿Te das cuenta? Entonces la mayoría de gente diría, hay que cambiar esa constitución que permite a esta gente, pero como los medios de comunicación no dicen estas cosas, no hablan de estas cosas, no mencionan estas cosas. Entonces la gente está desinformada y peor todavía que la gente no se informa por sí mismo, no le gusta informarse. Entonces como está desinformada,
No hablan de esto, la gente piensa que todo está bien, todo funciona bien, todo está bien, no hay nada que cambiar. Por eso cuando alguien viene y dice, no, señores, hay que cambiar la Constitución, por lo menos en el plano económico, en este punto, ¿cómo vas a hacer eso? No, comunista, socialista, maldito, ¿no? Entonces, estas cosas son las que hay que modificarlas, ¿ya? Ahora, si tú dices, profe, pero no hay que hacerlo, no hay que cambiar la Constitución, tú me estás diciendo que la Constitución es la Biblia. Y como es la Biblia no se cambian los preceptos determinados. Eso ya no sería científico, pero ahí ya no tenemos que discutir nada. Externalidades. ¿Qué son externalidades, señores? Las externalidades pueden ser positivas y las externalidades pueden ser negativas. Profesor, ¿cómo es eso? Cuando a ti te genera malestar lo que hacen otras personas, sería externalidad negativa, y cuando a ti te genera bienestar lo que hacen otras personas o otras empresas, sería externalidad positiva. ¿La contaminación del medio ambiente es positiva o negativa? Negativa, profesor. La contaminación del medio ambiente es externalidad, ¿qué? Negativa, ¿no? Claro, muy bien, ñañitos. Otra. Cuando tu vecino hace una pollada y hace una bulla terrible al costado de tu casa o al frente, ¿qué externalidad te está generando? ¿Qué externalidad te está generando cuando ocurre eso? A ver. Negativa, profesor. Negativa, muy bien. A ver. Llega al costado de tu casa una panadería. Al costado de tu casa ponen una empresa, una panadería. Todos los días a partir de las 5 de la mañana empieza a salir el olorcito de pan recién salió del horno. Ya, a la gran mayoría le gusta eso. No voy a decir todo. A la gran mayoría le gusta. ¿Qué externalidad te generaría? ¿Qué externalidad te generaría, por ejemplo? ¿Qué externalidad generaría ello? A ver. Claro, muy bien, positiva. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Lo otro es la falla de bienes públicos. Un bien público es la seguridad nacional. Los policías, los militares deben resguardar por el bienestar y la seguridad del ciudadano. Bueno, en teoría es así, ¿eh? En teoría es así. Ahora que lo cumplan, ya ese es otro problema, pero en teoría es así. Pero la pregunta es, ¿todos pagan impuestos? ¿Qué dicen ustedes? Señores, ¿todos pagan impuestos? ¿Todos pagan impuestos? Claro que no. Hay gente que no paga impuestos, pero aún así, que no pagando impuestos, el Estado igual le tiene que brindar seguridad. Porque no vaya a ser, no ocurre el caso de que hay una señorita o un joven que está en la calle y un ladrón le está asaltando y justo pasa un policía. El policía no va a decir, no, ese joven no pagó impuestos, entonces no voy a ir a defenderlo. No. Policía defiende a todos mientras pueda, ¿no? Pero no puede diferenciar. A él no pagó, no lo ayudo, no lo apoyo, a que le sigan robando. No es así. Entonces, ahí hay una falla de mercado. Quien paga recibe un servicio, pero muchas veces no ocurre eso. ¿Está claro, no, jóvenes? Hablen, por favor, muchachos. ¿Está claro? ¿Sí?
Y por último, la falla de información o asimetría de información. Aquí uno de los dos tiene más información que el otro. Uno de los dos tiene más información que el otro. Es decir, o el vendedor o el comprador tiene más información que el otro. El vendedor o el comprador tiene más información que el otro. ¿Ah? Y eso ocurre en la realidad. Si hay alguien que te va a vender un auto usado, ¿quién tiene más información? El vendedor, ¿sí o no? El vendedor de auto tiene más información. Él sabe todas las fallas, todos los problemas que pueda tener. Pero no te va a decir todas las fallas que tiene. Tú tendrías que descubrirlo, no sé, negociar, ya ver cómo solucionar ese problema. Pero no te va a dar todas las fallas. ¿Ya? Entonces, siempre uno de los dos tiene más información que el otro. Luego tenemos organismos reguladores. Bueno, lo que ya hemos visto hace un ratito, ¿no? ¿Qué son? Son organismos públicos autónomos. O sea, es decir, Indecopi y los demás, OCIPTEL, OCINERMIN, OCITRAN, SUNAS, todos ellos son autónomos porque toman sus propias decisiones. ¿Ya? ¿Y para qué sirven los organismos reguladores? Mira, acá está OCIPTEL peleándose con Telefónica, la clásica, ¿no? OCIPTEL peleándose con Telefónica. Ahí está. OCIPTEL peleándose con Telefónica. ¿Sí? Organismo regulador, ¿para qué sirve? Dice, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para apoyar la inversión, para los consumidores, ¿no? Y los gobiernos, ¿no? Bueno, cuando hay un organismo regulador que trabaja muy bien, funciona muy bien, ¿no? Entonces las inversiones se hacen también más seguras. El Estado cumple su función, no hay abuso por parte del Estado hacia las empresas y obviamente tampoco de las empresas al consumidor. Y los organismos reguladores son OCIPTEL, Telecomunicaciones, OCINERMIN, Energía y Minas, OCITRAN, Infraestructura de Transporte Público, SUNAS, Superintendencia Nacional de Administración, Saneamiento y Sanidad, en otras palabras, agua y desagüe. Cualquier problema que tenga con agua y desagüe, SUNAS. Indecopi no es propiamente un organismo regulador, vamos a llamarle un cuasi regulador o casi regulador, ¿ya? Porque al final Indecopi hace muchas cuestiones. En Indecopi tú puedes patentar, registrar tu marca. Eso puede ser Indecopi. ¿Ya? Pero también hay una parte en Indecopi que es protección al consumidor. O sea, cualquier queja de algún consumidor, aquí en Indecopi te solucionan el problema. Muy bien. Primero, OCIPTEL, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. ¿Ya? Esta es la que recibe mayor críticas o reclamos, porque siempre hay problemas con telefonía móvil, con telefonía fija, que me cobraron algo de más, algo menos. O sea, hay un montón de problemas en esta etapa o en esta parte, en este organismo regulador. También sanciona, OCIPTEL, ha sancionado varias veces a Telefónica y a Claro, por si acaso. OCINERMIN hace una supervisión, ellas no sancionan, solo supervisan. Hidrocarburos, eléctricas, empresas formales, ¿no? Obviamente. Gas, minería, todos ellos. OCINERMIN hace un estudio detallado sobre la electricidad, gas, supervisa a estas instituciones. Si tu luz te viene muy alto, ya sabes, OCINERMIN. OCITRAN, organismo supervisor o regulador de infraestructura de transporte. Creado en el 98 en el gobierno de Alberto,
Fujimori, para determinar o para supervisar que los aeropuertos funcionen correctamente, las carreteras, transporte marítimo, fluvial, lacustre, ¿no? Aéreo también. Y el tren eléctrico también supervisa, obviamente. Y el otro es SUNAS, Superintendencia Nacional de Saneamiento y Sanidad. O sea, no confundas con SUNAT, por favor, ¿ya? SUNAT no es regulador, SUNAT es una institución del Estado que recauda impuestos, no es regulador. SUNAS es otra cosa, agua y desagüe. Va a fiscalizar esas cuestiones de agua y desagüe, va a supervisar. Recuerdan ustedes que hace un tiempo hubo un aniego en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y no sé si hasta ahora han solucionado los problemas. A ver, ¿quiénes son de allá? A ver, ¿algunos son de por ahí? ¿Algunos son de por ahí, por favor? A ver, hablen o conocen. Ha habido un aniego ahí hace poco. Bueno, no hace poco, hace unos años. Ya, muy bien. Y ahí lo está resolviendo la SUNASP. Y por último, Indecopi. Protección al consumidor. ¿Ya? Creó el 92 con Alberto. ¿Cuáles son las funciones de Indecopi? Promoción del mercado, o sea, que haya libre competencia. Por eso justamente sancionó a las boticas, porque no había libre competencia. Consideraron que no había libre, habían concertado precios. Pero lo que busca Indecopi es que haya una promoción del mercado o libre competencia y además proteger los derechos del consumidor. También sancionaron a Cineplanet porque no dejaron entrar con canchita a unas cuantas familias o con otras cosas. Claro, pues si la canchita ya está como 15, 20 soles, en cambio en la calle está un sol, ¿no? ¿O no, señores? ¿Han hecho pasar canchita por la mochila o no? ¿Ah? Fijo, ¿sí o no? O debajo de la chompa, ¿ah? Habla. Ahí está. Y obviamente, claro, en Movistar sancionado. Ya estos son caseritos ya de la sanción. Ah, su chocolate nomás. Asimismo, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y libre competencia. Ahí está. Además, resguarda la propiedad intelectual. Cualquier descubrimiento o invento lo registras en Indecopi. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Todo claro de mi parte, profesor. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? A ver, por lo menos uno más manifiéstese. Todo bien, profe. Ya, muy bien. Excelente. Ahora vamos a estudiar la política económica. ¿Qué cosa hace el gobierno para solucionar los problemas de la economía? Recuerda que una de sus funciones es estabilizadora y por eso utiliza la política económica llamada política fiscal y la política económica llamada política monetaria. En la política fiscal lo hace el MEF. Lo hace el MEF. Y la política monetaria lo hace el BCRP. Lo único que buscan estos señores es, por ejemplo, incrementar el PBI, la producción, Producto Bruto Interno. Vamos a ver las siguientes clases. Aumentar el PBI, Producto Bruto Interno. Si aumenta el PBI, va a haber más empleo, más chamba, la gente va a trabajar más, pues, ¿no? Y mayor inflación. Obviamente, cuando hay mayor PBI, mayor empleo, la gente compra más, está comprando cada rato, pues tiene empleo, tiene chamba, tiene ingresos, los precios van a subir. Y luego viceversa. Menor PBI, menor empleo y menor inflación. Entonces, para eso utilizamos instrumentos económicos. ¿Y cuáles son esos instrumentos económicos? Lo utiliza acá el MEF, nuestro profe, Pedro Franque, economista de la Universidad Católica, de ala izquierda, y el profesor y también presidente y director del BCR, Julito Velarde. Estos dos señores son los que van a encargarse de estabilizar la economía, uno desde el MEF
y el otro desde el BCR. Ya está. ¿Qué cosa hace Pedro Franque? ¿Qué cosa hace el Ministerio de Economía y Finanzas? Modifica los impuestos, modifica el gasto público. ¿Ya? Eso es lo que hacen ellos. Modifican los impuestos, modifican el gasto público. ¿Ya? Modifican los impuestos y modifican el gasto público. A ver, vamos a ver. Esto puede venir en los exámenes, hay que entrenar, hay que practicar esto, señores. ¿Ya? Lo que hace primero el MEF es política fiscal. Ya estamos de acuerdo con eso, es política fiscal, es lo que hace el MEF. Pero ¿a qué le llama política fiscal expansiva? Es decir, cuando aumenta el gasto público. Mayor gasto público, política fiscal expansiva. ¿Qué se va a expandir, profesor? ¿A qué le llama expansivo o expandir? Lo que quiere que se expanda es el PBI. ¿Ya? Eso es. O sea, el gobierno gasta más dando bonos a las familias de 350 soles. ¿Has visto o no? Gasta construyendo pistas, carreteras, colegios, hospitales. Ese gasto se llama política fiscal expansiva. Lo hace con la finalidad para que aumente el PBI. Recuerda que si construye pistas, hospitales, colegios, va a dar más trabajo a la gente. Si la gente tiene más trabajo, va a comprar más, por lo tanto las empresas van a producir más. Entonces va a aumentar el PBI. Muchachos, si reducen los impuestos, ¿qué dicen ustedes? ¿Le conviene al empresario o no le conviene? Si reducen los impuestos, vamos. Sí le conviene, profe. Si le conviene al empresario, ¿producirá más o menos? Más, profesor. Va a producir más, ¿sí o no? Entonces, eso va a generar mayor PBI, pues, mayor producción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso va a hacer que haya mayor PBI, mayor producción. Entonces, eso es importante. Ya, disminuir los impuestos o aumentar el gasto público, eso es política fiscal expansiva. Y obviamente la contractiva es lo contrario, ¿no? Gastar menos y aumentar los impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el BCR? Está aumentando los impuestos. Recuerdan que ha aumentado los impuestos a los que ganan a mayor de 3.000 soles. Aumento de impuestos. Política fiscal contractiva. Eso prepara las preguntas. ¿Eh? Y lo que hace el BCR es aumentar la tasa de interés de referencia. Le dije en la clase pasada que el BCR modifica la tasa de interés de referencia, la TIRI. ¿Y qué cosa era la tasa de interés de referencia? Era la tasa de interés en la cual se prestan los bancos privados. Entre bancos privados se prestan dinero. El otro instrumento es la tasa de encaje. Es un seguro para todos los peruanos, un seguro para el sistema financiero. Lo maneja el BCR. Le dice a los bancos el BCR, señores del bancos privados, ¿ah? El BCR le dice a los bancos privados, señores, ustedes no pueden prestar, ¿ya? Ustedes no pueden prestar a todo el dinero que tienen. Tienen que guardar una parte. Encajen el 40% de lo que tienen y el resto si quieren presten. Pero ese encaje es por si acaso mañana hay una crisis económica, la gente no te va a devolver el dinero, tú utilizas ese guardadito, vamos a hacer así, ese ahorrito, ese dinero que yo te pedí que encajes para que sobreviva el banco y para que pagues o devuelvas a la gente lo que ha ahorrado. Entonces, la tasa de encaje legal es una medida de seguridad, un porcentaje que el BCR le dice a los bancos que no deben prestar. Todo con la finalidad de que no haya una crisis económica y el banco quiebre. Intervenciones en el mercado cambiario. Alguien me dijo esto, fue un ñaño. ¿Estará presente el ñañito? ¿Estará presente el ñaño? Lo del dólar, profesor. Exacto, ahí está ñaño. Sí, fui yo. Ya, esa es la función que le llaman la función estabilizadora, ¿no? El BCR vende y compra dólares, todo con la finalidad de controlar la inflación. ¿Ya? Todo con la finalidad de controlar la inflación o en este caso controlar el tipo de cambio. ¿Ya?
Todo con la finalidad de controlar el tipo de cambio. Muy bien. Continuamos. A ver, y operaciones de mercado abierto. A ver, ¿a qué se refiere con mercado abierto? El BCR compra y vende bonos. Ya te he dicho, este es otro tipo de bonos, o sea, no es el bono de 350 soles, no. Este es otro tipo de bonos, o sea, es decir, préstamos. El BCR hace préstamos a otros inversionistas extranjeros o a otros gobiernos, o también nosotros nos prestamos dinero del extranjero. Operaciones de mercado abierto. Teoría de política monetaria. Tipos de política monetaria, perdón. Si la política monetaria es política monetaria, cuando es BCR monetaria y fiscal es cuando es MEF, la política monetaria expansiva, yo te he dicho, el PBI, el BCR lo que hace es, por ejemplo, aumentar la masa monetaria. Aumenta la masa monetaria. Vende dólares a la economía, o sea, inyecta dólares a la economía. De esa manera, al inyectar dólares a la economía, el tipo de cambio baja, por ejemplo. Abundante dólar, tipo de cambio baja. O disminuir la TIRI, la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que se prestan los bancos privados. Hagamos un ejemplo con ello. ¿Ya? Mira, acá tenemos, primero vamos a este ejemplo. Choque, Camila, ¿está presente, ñañita? Sí, profesor. La ñañita necesita necesita 300 millones de soles para hacer una inversión. Ahí está, la ñañita Camila. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Mira, para que entiendas cómo funciona la TIRI. Camila quiere prestarse del banco 300 millones de soles. Va al banco BBVA, Banco Continental, por si acaso se llama Banco Bilbao Vizcaya. Va al banco, le dice, señor, présteme dinero, por favor, 300 millones. El BBVA dice, oye, yo tengo solo tengo 200 millones, me falta 100 millones. El BBVA va a otro banco privado, se presta entre ellos, dice, préstame pues. El BCP le va a prestar dinero al BBVA, obviamente, pero la tasa de interés que él le va a cobrar a BBVA se llama TIRI, tasa de interés de referencia. ¿Y cómo se llama la tasa de interés que el BBVA le va a cobrar a Camila? Tasa de interés activa. Es cuando ya el banco le presta al público. Y cuando entre bancos se prestan se llama TIRI. Pero la pregunta es, ¿quién modifica esta TIRI? ¿Quién es el que modifica? El BCR. El único que puede cambiar esta tasa de interés, modificarla, es el BCR. ¿Y quién modifica la tasa de interés activa? El mercado, por la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me entendieron, por favor, el gráfico, el esquema? Sí, profe. Muy bien. Ya, ahora, profesor, si la TIRI aumenta, o sea, si la TIRI, la tasa de interés que se prestan entre bancos es alta, la tasa de interés que el BBVA le va a prestar a Camila, ¿será alta o baja? Si la tasa alta, pues claro, muy bien, obviamente, porque entre ellos se están prestando muy caro. Entonces BBVA a Camila también le va a cobrar una tasa de interés mayor, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Y si la tasa de interés de la TIRI es baja, el BBVA le va a prestar a Camila, ¿qué cosa? ¿Una tasa de interés alta o baja? Baja, pues no. Muy bien. Así es, jóvenes. ¿Ya? Ahora, profe, ¿qué pasaría si el BCR disminuye la TIRI? Ya tú me mueres. Si disminuye la TIRI, la tasa de interés activa también disminuye, ¿o no? Hablen. Sí, profesor. Y si la tasa de interés activa disminuye, entonces va a haber mayor o menor inversión. Menor. No.
la tasa de interés, cuando tú vas al banco y dices, señor, préstame dinero, y te prestan una tasa de interés bajísima, ¿inviertes más o menos? Más. Más, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. Señor, préstame dinero, ya, la tasa de interés 0,2%. Uy, présteme todo lo que pueda. ¿Te das cuenta? La tasa de interés es baja, mayor será la inversión. ¿Estamos bien o no? ¿O están volando? Está bien, profe. Así entendí, profesor. Ya, muy bien. Mayor inversión, va a haber mayor que empleo, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber más chamba, pues. Y mayor empleo, ¿qué cosa va a ocurrir? Si hay mayor empleo, la gente va a tener mayores ingresos, mayor cantidad de dinero en el bolsillo. Si hay mayores ingresos, la gente que va a consumir más o menos. Más. Más. El consumo aumenta. ¿Te das cuenta? Si el consumo aumenta, las empresas van a producir más o menos. Más. Más. Las empresas van a producir más, cantidad de producción aumenta. Si la producción aumenta, ¿aumenta o disminuye el PBI? Aumenta. Aumenta el PBI, Producto Bruto Interno, en la suma de todo lo que producen las empresas durante un año. Ahí está. Y por eso se llama la disminución de la TIRI. Mira, gánate. La disminución de la TIRI es política fiscal expansiva. ¿Qué se va a expandir? El PBI. ¿Está bien, ñaños? Hablen. Sí, profesor. Profesor, Dígame. y la tasa de interés pasiva no dependería del TIRI, ¿verdad? No, también. Claro, analicemos, mira. Claro. Con todos los datos que te da uno puede concluir inmediatamente. Si la TIRI es menor, baja, bajísima, los bancos privados, cuando tú ahorres tu dinero, o sea, es la TIP, la tasa de interés pasiva, cuando tú ahorres tu dinero, ¿te pagarán más o menos? Piénsalo bien. Si la tasa de interés, la TIRI, es bajísima, la tasa de interés que se prestan los bancos, entre ellos se presta una tasa muy baja, cuando tú ahorres tu dinero en el banco y el banco te paga una tasa de interés pasiva, ¿te dará más o menos intereses? ¿Ah? ¿Qué dicen? Te va a dar más intereses. O sea, te va a pagar más interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que se han prestado entre ellos, entre bancos, es bajísimo, pues. No es muy costoso. No es muy costoso. Entonces, a ti te van a pagar más, pues, por ahorrar. ¿Te das cuenta o no? ¿Está claro, ñaños? Sí, profe. Y viceversa. Si la TIRI es grande, alta, es muy costoso prestarse dinero entre bancos, entonces, como la empresa, el banco tiene muchos costos, cuando tú ahorres tu dinero te pagan más o menos. Pagar menos. Ah, muy bien, claro, las criptomonedas son el negocio del futuro, ¿ya? Las criptomonedas son el negocio del futuro. Ya, ¿qué te parece si hacemos unas cuantas preguntitas antes de irnos? ¿Está bien o no? Ñaños, a ver, para ver sus entrenamientos, ¿ya? Vamos a ver sus entrenamientos. A ver, vamos a ver. Espérate un ratito. Me avisan si se ve la pantalla, por favor, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se ve? No, profe. Ya ahora sí. ¿Cuál es la clave en la 1? Los quiero ver, por favor, a ver. Se está grabando, ¿ah? No me van a quedar mal, por favor, ¿ya? Rapidito nada más. ¿Cuál es la clavícula en la 1? ¿Ya está?
La D, profe. La D, muy bien, 20 para todos. Externalidad negativa. Claro, pues destrucción del suelo, emisión de ruido. La dos, vamos. Vamos, ñaños, conságrense, por favor. Vamos, peruanos, sí se puede. Sí se puede ir al mundial también. Ya, pero al mundial vamos a ir pero comprando nuestro pasaje, ¿ah? A ver. ¿Cuál es? La B, profesor. La B de beso. Ya, muy bien. A ver. La B de beso. Claro, va a aumentar la recaudación tributaria por mayor inversión privada en el país. Va a recaudar más tributos. Y con eso, si hay mayor tributo, el Estado puede gastar más, el Estado puede darle bonos a la población, puede construir carreteras, pistas. La 3. Con esto la sacan al toque, ¿eh? Ahí está la clave, ahí está la respuesta. ¿Ya salió? La 3. Proveedora, profesor, la A. Muy bien. Educación, proveer sector educativo, muy bien. 4. Pronadec, al toque. Acá está la respuesta y al toque nada más. Rápido, se acaba la hora. La E, Pronadec, profesor. ¿qué? La E. La E. La E. Muy bien, redistributiva. El Banco Central de Reserva, ¿qué cosa es lo que hace? Vamos. La D, profe. Estabilizadora. Muy bien. Vayamos con esto a resolver rapidito. Dice, la tasa de encaje legal es la proporción del total de depósitos que los bancos deben tener como reservas con la finalidad de atender imprevistos y servir de respaldo para los ahorristas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdaderazo. Muy bien. Sigue. OCIPEL es un organismo público descentralizado cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento. ¿Saneamiento? Falso. Falso, Falso. ¿no? Falso. Falsazo. El gasto público es el establecimiento del nivel del gasto gubernamental con la finalidad de contribuir al crecimiento económico y reducir las brechas sociales. Verdadero. Verdadero, ñaños. Claro, el gobierno gasta justamente para reducir las brechas sociales y significa para que haya menos distancia entre los pobres y los ricos. Bueno, si la información es imperfecta, no se llegará a la eficiencia de mercado. Verdadero. Verdaderazo. Si la información es imperfecta, no se va a llegar a la eficiencia de mercado. Se logra la eficiencia de mercado cuando todos tienen la misma información. Muy bien. ¿Cuál es la clavícula? 6A. Anuel. Muy bien. 7. Al toque, la sala de protección al consumidor. Rápido. Indecopi. ¿Cuál? Indecopi. Indecopi, ¿no? Sancionó a Plaza Vea. A Plaza Vea lo sancionó, ¿ya? Por actos discriminatorios, si no me equivoco, con un menor de edad en Plaza Vea de Chiclayo. 8. ¿La 8 cuál es?
Ñaños, acá está la clave. Hombre, que te equivoques. Fiscales expansivas, B. Ajá, muy bien, excelente. 9. El proyecto del presupuesto público para el 2021 se tiene previsto un incremento en el sector salud. O sea, el presupuesto se va a aumentar o el presupuesto va a ser mayor dinero se va a dar, el gobierno va a gastar más, ya. Con eso te digo todo. ¿Cuál es la clave? Fiscal expansiva. La A. Muy bien, claro, el gobierno va a gastar más. ¿Te das cuenta cómo tienes que interpretar las preguntas? Y 10, para irnos, lúcete, una más. Dice que el gobierno atiende a niños y niñas menores de año y todo lo demás. La E. Redistributiva. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor, por todo. Gracias, profesor. Gracias, Muchas profesor. gracias a ustedes por la Gracias, atención. profe. Gracias, Ñañito. La Nos vemos la grabación siguiente está semana. ¿Está bien que hagamos sus respectivas preguntitas al final o no? Sí, profe. Sí, ya listos para el examen, ¿ya? La Muy grabación bueno. no se olvide, profe, antes de ir. ¿Cómo? La grabación. Ah, ya, sí, gracias, Ñañita. No, sí.